Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por el favor de su atención, gracias por su tiempo, gracias por la dedicación que han tenido hacia con un servidor y con lo que compartimos un poco. Y vamos a seguir en esta plática que podrá usted decir, bueno, pues ya terminó la Semana Santa o, o quizá para el próximo año pueda usted seguir estudiando esto más profundamente, no lo sé. Pero cualquiera que sea el tiempo, lo dejo también este estudio a su disposición para cuando le sea a usted necesario, para cuando usted quiera ahondar más profundamente, pueda usted una y otra vez estudiarlo, analizarlo y pienso que comprenderlo, casi estoy seguro. Bueno, le platicaba en el video anterior que antes de entrar al tema, que es un tema que causa bastante polémica, por eso es que en muchas partes de las religiones no tocan este tema, es un tema que se lo brincan, que tienen mucho cuidado de hablar de esto, y cuando lo hablan tienen unas justificaciones que sinceramente, para mi modo de pensar, pues dejan mucho que desear sobre la actitud de quien hoy vamos a analizar el tema. En este caso es la persona que se conoce como Jesús o Yahshua, ¿verdad? Vamos a analizar cómo se comportó, porque ya lo decía yo, reitero, en el video anterior decíamos que no pudo haber sido posible, al menos para un servidor, desde mi punto de vista, ¿verdad? Que no pudo haber sido posible que haya maldecido una higuera. A lo cual, pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Casi unos 15 días después de haber hecho ese video, nadie me ha refutado nada, ni ha reclamado nada, ni ha dicho nada. Y casi estoy seguro que en este video va a ser todo lo contrario. Porque no es que esté hablando mal de un personaje, no es que esté hablando de, como dicen muchas personas en el ámbito religioso, de su Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente vamos a analizar lo que está escrito y yo creo que con raciocinio usted podrá sacar sus propias conclusiones. Yo no le digo en este momento, porque quizá es muy temprano para usted, no lo sé, pero ahorita yo no voy a meterme en las cuestiones de que si es su Dios, yo respeto, bueno, está bien, si usted lo tiene como Dios, a la persona de Jesús, pero con el paso del tiempo usted y yo vamos a analizar esos cuestionamientos. El día de hoy nos toca analizar un pasaje que por demás, reitero, es muy polémico, ¿no? Pero antes de entrar al pasaje, yo quiero que usted haga un acto de conciencia sobre lo que va a escuchar. Más allá de un análisis, un acto de conciencia. Y también, reitero, antes de iniciar, quiero seguirle platicando. Le comentaba en el video anterior que me habían invitado a lo que ellos llaman una procesión, ¿no? Una simulación de lo que pasó en los tiempos de Jesús cuando en su última semana de vida, ¿verdad? Y que fue asesinado, ¿verdad? Fue brutalmente torturado y vamos a llamarlo ahorita así, crucificado, o empalado, o muerto en una X, ya lo veremos después. Pero bueno, entonces fui invitado a la procesión, ya le comenté un poquito. ¿Y por qué quiero iniciar con esto? No crean que se me haya olvidado en el video anterior, simplemente a veces tengo que cortar los videos porque no me da tiempo a tanta información que le tengo que brindar, de lo cual estoy, reitero, muy satisfecho por comunicárselo. Y voy a estar mucho más satisfecho cuando usted lo investigue, lo analice y lo apruebe, ¿verdad? O lo puede reprobar también, pero en base a una investigación, no solo a sus creencias de dimes que no tienen a veces ningún peso porque no están basados más que en creencias. Pero bueno, es otro tema. Entonces,
me invitaron a la procesión y reitero por qué le quiero comentar de esto. Porque sucede que en la procesión, se lo voy a hacer resumido, muy fácil, sucede que llegamos a la iglesia católica. Yo sé que seré muy juzgado por muchas personas de estar ahí, no importa, también he estado en mezquitas judías, ¿verdad? También he estado en lo que se llaman sinagogas, he estado en iglesias cristianas de todas las denominaciones, incluyendo la del nuevo movimiento, o no será muy nuevo, pero ya que le llaman de la comunidad, ¿verdad? De homosexuales, de lesbianas, de LGTB, etcétera, todas las demás letras. Es que ya con tantas denominaciones ya no sé ahorita en qué letra van o cuántas expresiones van, ¿verdad? Ya no, ahorita en este momento no sabré decirle cuántas. Pero también he estado, reitero, en las iglesias que se dicen llamar de la comunidad LGTB. Bueno, usted podrá decir, ¿y qué está haciendo ahí? Bueno, yo simplemente reitero, si quiero seguir, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Un ejemplo es que Jesús, un ejemplo de vida, Jesús, también tenía pláticas con la comunidad de su tiempo y no dudo, pero por nada, que también él haya estado en medio de diferentes formas de pensamiento y de diferentes religiones, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, le digo que estaba yo en la iglesia católica y de repente lo que me llama mucho la atención es que efectivamente iban haciendo la procesión, ya le dije de los ramos, ya platicamos de eso, ya vimos eso, pero al llegar a la iglesia empiezan a dar lo que se le llama misa, ¿verdad? A la misa y empiezan a recitar una parte del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Precisamente de lo que fue la última semana o la entrada triunfal, como le llaman, a Jerusalén de Jesús. Y bueno, todo iba en un lapso bien, pero la verdad es que su servidor, voy a ser muy honesto, me empezó como a dar un cierto, y lo digo con respeto, pero me empezó a dar un cierto aburrimiento por la forma en que estaban expresando la palabra. Y es que se pasaban el personaje de Jesús, el personaje de Judas y bueno, otro personaje, que no sé a quién interpretaba el Señor, pero se pasaban el micrófono y cada uno iba dando lectura a una porción de la Biblia y la verdad es que no me quedó entendido nada, entonces me salí, sinceramente me salí y junto con mi familia y bueno, estuvimos allá afuera un momento y después iban a seguir con la representación y yo pensé que la representación iba a ser pues la continuidad de lo que después hizo Jesús, que iban a representar pues lo siguiente después de la entrada triunfal, que ahorita vamos a ver que está especificado en las Biblias, que es cuando sacó a los cambistas, ¿verdad? De el patio del templo o dentro del templo. Pero para mi sorpresa la verdad es que no fue así. ¿Y por qué me es importante comunicarle esto? Porque precisamente por ese tipo de detalles yo pienso que la gente se confunde muchas veces de el modo interpretativo de ver a Jesús. Entonces empezaron a actuar sobre el comienzo, por así llamarlo, del ministerio de Jesús, cuando fue tentado en el desierto por lo que muchos dicen es el diablo o Satanás, lo que nosotros conocemos como el Hasatán, que no es ningún personaje como nos lo han pintado en la mitología grecorromana y que fue transmitido a los cristianos y de ahí a todos los demás, ¿verdad? La Yetzirah o el Hasatán es otra cosa que vamos a ver después. Pero bueno, entonces hicieron esta simulación, ¿no? De que el diablo lo tentó y yo inmediatamente dije, perdón, pero ese pasaje es cuando Jesús va a dar inicio, ¿no? Su preparación para
lo que llaman su ministerio. No tendría nada que ver ahorita aquí, ¿no? O es que ya no entiendo. Y después siguieron interpretando, reitero, las personas, que curaba a un niño sordo, luego un paralítico, luego se fueron más atrás y ya no entendí nada. Y es que no sé quién les haya dado la cronología así, ¿verdad? El orden de las cosas en el tiempo. No sé quién les dio ese orden, pero iban para una parte, iban para otra, se decía una cosa aquí, se decía otra acá, textos que nada tienen que ver, o no se aprendieron bien los guiones, o no sé qué pasó, pero el chiste está en que al ver todo eso, pues al menos a un servidor le causó una gran confusión. Estoy seguro que las personas que estaban ahí, pues ponían interés en ver la obra, pero sinceramente tampoco creo que hayan entendido mucho. Y no, con todo respeto, y no porque sean torpes o faltos de entendimiento, simplemente que, pues es que no se entendía a dónde iba esto. Y yo por más que quería hilarle, yo quería decir, bueno, es que esto pasó al principio, pero después se brincaban a otra cosa que no tenía ya nada que ver con eso y que iba como a la mitad, digámoslo así, del ministerio de Jesús. Y entonces dije, no, pues es que no, sinceramente no le entiendo nada. Pero bueno, le quiero platicar esto, reitero, porque creo que para mí es importante, porque si vamos a ver otra procesión o vamos a ver otra cosa en otro lugar, también es la forma de narrar y de expresar de muchas personas. Y se va haciendo una distorsión de la realidad, o al menos de lo que está escrito en las Biblias, ¿no? Piensa a su servidor, con toda humildad lo digo, reconozco el esfuerzo de las personas, pero pues no sé quién les dio esos guiones, o de dónde los sacaron, no tengo idea, lo ignoro. Ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera de su Biblia católica, porque un servidor ha leído, ha estudiado también la Biblia católica y no encuentro pues la coordinación, reitero, de un pasaje de otro, de una cosa que decían, otra cosa que actuaban y bueno, era un total desastre. Total, que estuvimos ahí, si no mal recuerdo, la verdad yo estuve como otra hora más y después ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues la verdad no sé, no entiendo nada, ¿no? Entonces mejor opté por irme y también mi esposa y bueno, en fin. Hoy quiero, reitero, decirle esto porque a lo mejor a usted le pasa lo mismo, ¿no? Fue una procesión, fue una interpretación de los pasajes bíblicos actuada por algunas personas de buena fe y probablemente también no entendió nada, ¿no? Y es que muchas veces no vamos a las fuentes que tienen estas historias, en este caso la Biblia. Y aquí es donde quiero empezar con esta porción del pasaje que hoy vamos a ver o de los diferentes pasajes que vamos a ver. Y perdóneme, no soy incrédulo, reitero, vuelvo a tocar el punto porque mucha gente me ha catalogado de incrédula, de un hombre sin fe, de un hombre que no conoce a Dios. Aunque, bueno, ya no sé de qué Dios están hablando, ¿no? Hay muchos dioses, eso es una realidad. Entonces, la verdad es que ya no se sabe, bueno, yo al menos ya no sé de quién se está hablando, ¿no? o de quién hablan. Inclusive, quiero decirle, por eso, antes de iniciar el tema de esta introducción, para no hacerlo un enredijo como a mí me hicieron, y que usted fuera su Biblia, pero aquí viene un punto sumamente importante que también quiero aclararle. Es que también si usted va, por ejemplo, a su Biblia, la mayoría de las traducciones que tenemos ya latinizadas, pues a veces tampoco se ponen de acuerdo en todo. Los escritores o quien, como decía yo, metió mano, vulgarmente diciéndolo, quien metió mano en las Biblias, pues ya también, con todo respeto, no sabemos con qué intenciones, no sabemos por qué lo hicieron, pero la verdad es que también nos deja mucho que desear. Y es aquí donde quiero empezar, donde quiero que usted analice junto conmigo estos pasajes.
si es que esto pasó realmente, y esto yo creo que sí pasó, al menos para mí, yo sí creo que pasó, pero pues analizándolo saca mucho a la luz de lo que yo he confirmado a través de los años y que muchas personas religiosas no se atreven a decir ni a aceptar. Y mire que yo no soy la conciencia y yo no soy tampoco, como dirían ellos, el Espíritu Santo para convencerlo. Usted analícelo, estúdielo y si quiere convencerse, si quiere usted analizar a fondo, pues empiece a investigar por su propia cuenta. No crea todo lo que su servidor le está diciendo. Lo hago de muy buena fe, lo hago con fuentes históricas, lo hago preguntando, lo hago analizando los pasajes, pero definitivamente no soy perfecto y tampoco tengo toda la verdad. Entonces, basado en esto, quiero iniciar el pasaje y después de que, por ejemplo, en Mateo dice que después de la entrada triunfal a Jerusalén por parte de Jesús, que ya vimos también que pues es un pasaje que nos dejó muchas dudas y muchas cosas que para un servidor no son creíbles. Bueno, pues entonces nos brincamos de ahí en Mateo al menos, porque reitero, no son las mismas palabras ni la misma composición del texto en otros evangelios, y ya lo veremos. Entonces, quiero darme un poquito de prisa. Sé que el video también, junto con los que he hecho anteriormente, son un poquito largos y quizá hoy demos esta primera parte y quizá haya una segunda y hasta una tercera de este solo tema, porque es muy complicado, de verdad, se lo digo así. Vamos a ver lo que en las Biblias tiene como encabezado la purificación del templo. Dice así, la purificación del templo. Esto está en Mateo 21, en el pasaje 12. Mateo capítulo 21, pasaje 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Por qué hago aquí una pausa? Porque los escritores, haya sido quien haya sido, los escritores, al menos del Evangelio de Mateo, reconocen que el templo era de Dios. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y tampoco más adelante no dice, y que Jesús era su templo, o que Él era Dios y llegó a su casa. No dice nada de eso. Para aquellos que creen, o que todavía creen, tienen la creencia que Jesús es Dios. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes le han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vamos a ver el siguiente pasaje que está en Marcos. En Marcos capítulo 11, en el pasaje 15, dice igual, purificación del templo. Y dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, aquí ya no dice en la casa de Dios, dice en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿verdad? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Está citando los pasajes que están en Isaías 56, por ahí del pasaje 7, ¿verdad? Y en Jeremías 7:11,
O sea, Jesús está citando estos dos pasajes. Digamos que está uniéndolos. Claro que Jesús se basaba en los profetas. Claro que Jesús estaba de acuerdo con los profetas. Y aquí es donde yo quiero decirles rápidamente algo. Los profetas en su tiempo estaban pasando por el mismo tiempo, por las mismas circunstancias del templo, por así decirlo, vamos a llamarlo así, que hasta hoy. Y ya lo veremos más adelante. Usted podrá decir, no, pero a lo mejor que el templo no era igual. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Si usted compara el pasaje, diferente en algunas cuestiones, pero lo principal es que Jesús sacó a los cambistas, ¿verdad? Dice que volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas, o sea, empezó, digamos, a decirlo así, a hacer un alboroto. Ok, vamos al otro pasaje, ¿verdad? Está en Lucas 19, el Evangelio de Lucas, bueno, supuestamente el que fue escrito por Lucas, ¿verdad? Y el pasaje es el capítulo 19 y el pasaje es el 45. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Estamos en el mismo sentir de los dos anteriores. Ok, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Varía también en algunas cosas, pero digamos que están hablando de lo mismo. Pero ahora vamos a el Evangelio que vamos a llamarlo así, que relata Juan. Y aquí es donde, como siempre, entramos en ciertas, no quiero llamarle así, polémicas, porque pues no creo que sea de polémica. Bueno, al menos para un servidor. Disculpe que le estoy dando tantas vueltas, pero quisiera yo explicarle por qué para un servidor no es tanto de polémica como le estoy diciendo. Para la mayoría de las personas sí lo es. Para la mayoría de las personas se niegan inclusive a abrir su mente y poder decir que esto pasó o no haya pasado. Perdón, usted me estaba un poquito ahogando, bueno. Y entonces, vamos al pasaje de Juan, que está en el capítulo 2, en el pasaje 13. Fíjese usted la narrativa de quien escribe Juan. Por principio de cuentas, usted tiene que ser muy observador en la Biblia de la expresión de quien escribe o de quien supuestamente escribe. Y le voy a hacer rápido una pausa aquí. Dice,
estaba cerca la Pascua de los judíos. Así dice en Juan, estaba cerca la Pascua de los judíos. Yo creo que esta expresión es de alguien pues que no se identificaba como judío. Y es raro, ¿no? Porque si se supone que está escribiendo un judío, la expresión debería de ser, estaba cerca, ya digamos que no pesa, que no dijera pesa, pero que dijera, estaba cerca nuestra Pascua, porque es una fiesta que nos pertenece. Digo, si el escritor verdaderamente fuera judío. Pero así como ahorita le doy esta pausa, usted perdone, así como ahorita le doy esta pausa para que identifique este dato así breve, a lo largo de la de la narrativa de Juan, se encontrará usted que van a encontrar muchos pasajes que él no se identifica como judío. O al menos el que está escribiendo no se identifica como judío. Así pues, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, yo no entro en esa Pascua. Pues así decía, o está diciendo el que está escribiendo. Pero bueno, dice, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Juan hace una introducción más cuando usted quiera ir a conocer vamos a llamarlo así, lo que estaba establecido para el pueblo de Israel. Vaya usted ahí por Levítico, Levítico, Vayikra en hebreo, todo Levítico usted para que vea todo lo que se hizo como institución, quiero llamarle así, como institución, dentro del templo para que se siguiera un adoctrinamiento. Y la verdad es que yo me quedo impresionado con cuántos sacrificios se hacían de cada cosa. Que si por el pecado, que si por un dime y un direte, que si porque inclusive si la mujer era menstruosa, estaba menstruando, que si el hombre había hablado mal de su prójimo, que si, o sea, se hizo toda una serie de constitución, por así llamarlo, de leyes que regían al pueblo de Israel. Y ahí en esas leyes también entraban las leyes sobre las ofrendas. No era que lo que usted quisiera ofrendar, lo que usted quisiera dar, no, estaba establecido qué y cómo se iba a llevar y a dónde inclusive. Y le digo esto porque aquí es donde quiero entrar al análisis profundo. Dice, estaba entonces cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Perdón, a mí se me hace esto impresionante, le voy a decir por qué. Porque también como que siento, no sé, que el escritor de Juan, o quizá Jesús, el que está aquí en este momento, pues no conocía nada, como si nunca hubiera entrado al templo de Jerusalén. Como si también en su juventud no hubiera sido llevado a ver esto. Porque según la escritura, lo que estamos leyendo, Jesús se indigna y dice en otros pasajes, porque casa de oración es casa de oración y ustedes la han vuelto, vamos a ponerlo así, a parafrasearlo, un mercado,
tianguis. O sea, aquí venden de todo, están por el dinero, por así llamarlo, ¿no? Y reitero, como si nunca hubiera visto en su vida judía, cuando ya lo comenté que el templo judío era el centro de vida de las personas. Y aquí, curiosamente, se ve a un Jesús como si nunca hubiera visto que se vendía, que se cambiaba, porque hay que recordar también que usted en las diferentes regiones de Israel que viviera, ¿verdad? Usted traía un tipo, vamos a llamarlo así, de moneda, vamos a ponerlo de esta manera, de billete, ¿no? Que traía billete de otra denominación. Y recordemos que el Imperio Romano estaba aquí estableciendo sus reglas, entonces todo lo que entraba, por así llamarlo, al centro, a Jerusalén, pues era cambiado precisamente porque el Imperio Romano no quería que las monedas, o al menos quiero expresarlo así, que perdieran su valor a la comparativa del Imperio Romano que tenía su moneda. Entonces, para eso estaban los cambistas, porque usted no llegaba y compraba con las monedas que usted trajera del extranjero, porque hay que recordar que también venían de otros lados, y entonces usted no iba a pagar con la moneda que trajera para que no se hiciera, voy a ponerlo de la manera más entendible, un revoltijo en el dinero, sino que hubiera una estabilidad, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo a los tiempos de hoy, que si yo voy a Estados Unidos no voy a llevar pesos mexicanos y allá voy a comprar con pesos, ¿verdad? Porque me van a decir, no, haz tu moneda de cambio y te van a dar dólares, de acuerdo a los pesos que traigas, te dan tus dólares y aquí se maneja el dólar. Bueno, es exactamente lo mismo que estaba pasando. Para eso estaban los cambistas. ¿Estaban haciendo algo indecente, algo indebido? No, no. Estaban ahí para servir a aquellos que llegaban y que inclusive traían dinero, pero que no traían animales, que por la distancia que muchas veces recorrían, ¿verdad? Que también venían, reitero, no venían en avión, no venían en automóvil, ¿verdad? Y no tenían las posibilidades de acarrear con animales para el sacrificio que había sido impuesto, reitero, en las leyes levíticas, ¿verdad? En las leyes de Moisés, y que, bueno, ahí entraré en otro tema después de dónde sacó esas leyes Moisés. Porque usted me puede decir es que el Creador mandó a Moisés a hacer eso. Y hago una pequeña pauta antes de seguir el tema, porque también hubo una persona que me cuestionó, bueno, no me cuestionó, sino que me quiso imponer sus ideas con que el judaísmo, pues todas las demás religiones le han copiado algo y han distorsionado mucho del judaísmo. Y no lo niego, estoy totalmente de acuerdo que el judaísmo en su base, por ejemplo, dio pie, por así decirlo, o inició entre el Imperio Romano y una mezcla del judaísmo y nace el catolicismo. Y después otra mezcla de otras cosas como de la cultura griega hace paso al cristianismo junto con el judaísmo, ¿verdad? O sea, vamos a llamarlo así, la revoltura, ¿verdad? De varias culturas dan paso a muchas religiones hoy en día. Pero, hay que decirlo tal cual es, también el judaísmo tiene bases mitológicas que no son propiamente dadas, lógicamente, por el Creador, por Dios. No. Simplemente usted analice de dónde viene en la Biblia. Está un pasaje que según Moisés, vamos a decirlo así, le dictó Dios, le dictó el Creador, un pasaje como ojo por ojo, diente por diente. Y usted, si se pone a investigar, se va a dar cuenta que esto fue impuesto, por lo menos, no sé, que yo sepa, por un rey llamado Hammurabi, y desde luego que Moisés todavía no existía. Y desde luego que el judaísmo todavía no
existía. Y entonces fue copiado de aquella cultura, y entonces también Mesopotamia influyó mucho en el judaísmo, al menos en las ideas de Moshe, de Moisés, de Tutmose, llamado en egipcio, porque fue criado como egipcio. Entonces tampoco estamos hablando que el judaísmo todo venga directamente del Creador. Simplemente el Arca del Pacto, usted véala y encontrará muchas copias de lo que son los querubines, pues en la cultura egipcia, que es al menos 3000 años antes que, por lo menos, o más o menos 3000 años antes de esto, del judaísmo, de Moshe. Pero bueno, entonces reitero, aquí le doy este dato porque no empecemos a ser altivos ni altaneros diciendo que nuestra religión sí tiene la verdad, que nuestra religión es la única que nos puede llevar a Dios. Primero analice si su religión no está llena de mitología y se va a encontrar una gran sorpresa, Se va a encontrar una gran sorpresa, porque la mayoría de las religiones está basada en mitología griega, romana, persa, mesopotámica, babilónica, y de ahí pues le puedo seguir contando. Así es que no se jacte de que en su religión tienen la verdad. Mejor investíguelo. Entonces, tomando de nuevo el tema, aquí me sorprende que Jesús no conozca, o al menos no haya visto, que siempre hubo cambistas, y que reitero, que fueron ahí establecidos con un propósito de acuerdo a las leyes de Moisés, que Moisés estableció. Porque simplemente le quiero dar nada más una base. Aquellos que me dicen, es que atacas mucho a Jesús y no atacas a Moisés. No ataco a nadie. Estoy diciendo lo que históricamente está plasmado y lo que en la Biblia misma te dice. Porque sería contrario pensar que de repente el Creador Todopoderoso, el que supuestamente le dictó esto a Moisés en Levítico, y que él escribió Levítico supuestamente, cambie de parecer. De repente cambia de parecer, porque dice el Creador que si derramas sangre de un animal, te será demandado de tu cabeza. Serás culpable de la sangre de ese animal si tú matas, degollas, asesinas a un animal. Pero también, si de un humano, tú serás culpable de la sangre del derramamiento de un humano, si tú lo matases o consientes su muerte. Tú puedes decir, pero como dicen muchas personas, pero eso es que era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, la sangre del pacto nos redime. Perdón, yo no tengo idea de qué estás hablando. Porque si las palabras primeras las dijo el Creador, pues no creo que cambie de parecer. Claro, tus teologías pueden sí cambiar porque somos seres humanos. Pero lo dicho por el Creador, acuérdate que no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él dice. No es hijo de hombre para que si dijo, unos siglos después diga, no, pues siempre me arrepentí, siempre como que sí se necesita un sacrificio. Y entre más sanguinario sea, mejor. Entonces aquí don Moisés ya había establecido, ¿verdad?, en su religión, pues hacer sacrificios y un salpicadero y un derramamiento de sangre, pero brutal. Y los bañaba con sangre, y bañaba la casa con sangre, y bañaba todo. Bueno, perdón, no estoy hablando de los tiempos de hoy, ¿verdad? Que las personas todo empapan con la sangre de Cristo. Claro, nomás lo que ha cambiado es una figura, ¿verdad? Allá eran animales y acá es un hombre. Pero el derramamiento de sangre, ¿verdad?, lo seguimos consintiendo. Cuando el Creador es firme en su palabra,
y no va a cambiar de parecer. Y desde un principio dijo que no derramaríamos sangre de animales, mucho menos de un hombre. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, con las reglas ya establecidas de Moisés, ya todo mundo se regía en el templo.